Para mí es un privilegio estar de nuevo con vosotros para la exposición del Evangelio de Marcos. Aún estamos en el capítulo 14 y estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo ahora en el tramo final de su ministerio aquí en la tierra. El entorno donde se lleva a cabo lo que vamos a considerar en estos momentos es este paraje a primera vista muy bonito que es el jardín de Getsemaní, que es un olivar que hasta el día de hoy sigue siendo un olivar, y es allí donde el Señor Jesucristo ha pasado momentos de mucha lucha en oración. Todo esto nos lleva a pensar cómo se habrá sentido nuestro Señor en esos momentos, que es una pregunta evidentemente imposible de responder por una razón muy sencilla. Ninguno de nosotros se puede poner en los zapatos de Jesucristo. Sus retos eran retos que van mucho más allá de nuestra propia experiencia. Su autoconciencia era la de una persona que no conocía el pecado, cuyo pensamiento no estaba condicionado por el pecado. Y por lo tanto, lo único que podemos decir es simplemente la manera como él ha decidido de llevar a cabo su obra nos merece todo tipo de admiración. De hecho, estamos ante acontecimientos que realmente exigen nuestra adoración. La pregunta que nos podemos hacer al inicio es ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos bajo presión? Normalmente, si estamos bajo presión, esa presión suele sacar de nosotros lo peor de lo que somos capaces. Todos nos damos cuenta que cuando lo que nosotros llamamos el estrés viene sobre nosotros y estamos además tal vez en una situación donde otras personas nos hacen mal, pues nos suele escapar en más que una ocasión una palabra que luego deseamos que no lo hubiéramos dicho. También nuestras reacciones muchas veces no son las adecuadas. Y sin embargo, aquí vemos una persona, vemos a nuestro Señor Jesucristo que se enfrenta a todo tipo de las peores experiencias que un ser humano puede tener con una gran entereza. Pues hoy el tema es el arresto de Jesucristo o el beso más importuno. Es la historia que bien conocemos y que en muchas predicaciones se ha hablado sobre ese tema. Y una vez más nos vamos a acercar a ese texto porque siempre contiene cosas que nos sorprenden por su profundidad y también por la manera como todo se lleva a cabo para llevar a cabo esa redención sin la cual nosotros estaríamos perdidos para siempre. No lo olvidemos nunca. Acaba de tener nuestro Señor esa terrible lucha en este jardín cuya foto vemos detrás de mí, y como nos cuentan otros evangelios, el Señor finalmente recibió el ánimo y la ayuda de un ángel que le fortaleció. Pero ahora iba a venir uno de los momentos, sin lugar a dudas, más amargos de su ministerio. Era el momento cuando uno de sus mejores amigos, que se suponía, uno de sus compañeros, uno que había estado 3 años y medio con él, iba a llevar a cabo esta traición que hasta el día de hoy es proverbial. Con esa llegada de Judas, y ahora vamos a leer el contexto, también se cumplen muchas profecías, pero vamos a escuchar ahora el pasaje de Marcos capítulo 14 y voy a leer los versículos 43 hasta el 52.
Marcos 14, a partir del versículo 43. Dice así la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pasar un momento en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por estas palabras que acabamos de leer, palabras serias, palabras que nos dejan mirar a un abismo de maldad. Señor, hasta allí tu amor te impulsó, hasta el punto de tomar en cuenta que un amigo, un compañero te iba a traicionar. ¿Cuánto te ha costado morir por nosotros? ¿Cuánto te ha costado ese camino a la cruz, Señor? Y te pedimos que tú nos ayudes en estos momentos poder meditar en estas tuyas palabras y ayúdanos, Señor, a tomarlos en cuenta para nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Como acaba de decir, es el momento cuando la Escritura se cumple, y no solamente una, sino varias Escrituras, varios pasajes que hablan ya proféticamente hace mucho tiempo de ese momento de traición. Solamente quiero mencionar cuatro de ellos, y los cuatro tomados de los Salmos, porque son de los Salmos donde sacamos muchas de las profecías que se han cumplido en la vida de nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 2, versículo 1 y 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. O del siguiente salmo, del Salmo 3, versículo 1 y 2. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y es precisamente esos momentos de la detención, del sufrimiento y finalmente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo donde se cumple esto. Por ejemplo, del Salmo 22, versículo 11 y 12. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Como último, el versículo que tal vez con más nitidez habla de esa traición de Judas,
Es un versículo del Salmo 41 y es el versículo 9. Dice así: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó el calcañar, obviamente, para pisarle, como se pisa una cucaracha o un bicho repugnante. Es la palabra que se usa aquí en esta profecía. Vienen como para capturar a una banda de terroristas y se encuentran con 11 hombres muertos de sueño y medio dormidos, y uno que acaba de terminar de orar. Esto es el cuadro realmente dantesco que vemos aquí pintado por el informe que nos da Marcos en su evangelio. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, en otras palabras, la gente religiosa de su tiempo, como todos los criminales de guante blanco, no se presentan en persona, mandan a otros para hacer el trabajo sucio. Y lo hacen de noche para poder detenerles sin causar ningún escándalo. Esto se llama cobardía y esto es la manera como el diablo suele actuar. Y esa cobardía se plasma realmente en un beso. Leemos en el versículo 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. No es el primer beso que cuesta la vida a una persona en la Biblia. En 2 de Samuel, en el capítulo 20, versículo 9, vemos cómo Joab mata a Amasa después de haberle besado. Pero aquí es la primera vez que esto pasa a una persona inocente. Otra vez voy a citar un salmo que realmente están llenos los salmos de pinceladas de cosas que se cumplieron en ese momento. En el Salmo 55, versículo 20 y 21 dice, y esto habla de Judas: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Por las formas mantiene la reverencia hacia un maestro, con el cual él estaba durante 3 años y medio recorriendo el país, compartiendo con él mesa y mantel, como se suele decir, viviendo momentos difíciles y momentos también de relajamiento. Son los besos que un discípulo da a su maestro. Expresan reverencia, expresan respeto. Como hemos visto, Judas se había ausentado de la Santa Cena, o lo que sería el final de esta ceremonia de la Pascua. Los discípulos que aún no captan, el resto de los discípulos, lo que se estaba tramando, pensaban que aquí estaríamos hablando de un hombre que tiene que hacer cierto tipo de preparaciones, preparativos para los días festivos. Y ahora está devuelto, así que los discípulos no sospechan nada. Posiblemente, en primer lugar, la oscuridad les impide ver todo el alcance de lo que se estaba juntando aquí para detener a Jesucristo. Me pregunto, y siempre me he preguntado al leer esta parte del Evangelio, si antes y después de la traición Judas habría sido capaz de mirarle a los ojos a Jesucristo. Jesucristo seguro que le miró. En los evangelios
no dice nada al respecto. Lo que sí que nos llama la atención en el Nuevo Testamento, vemos solamente a dos personas que besan a Jesucristo, por lo menos que se relatan. Uno es Judas, aquí en esa historia, y la mujer que era pecadora y que vino a la casa de un fariseo para estar cerca con Jesús. Pero vaya diferencia entre los dos. Es una excelente ilustración de aquel versículo terrible que tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde el Señor dice: no todo aquel que me llama maestro o Señor entrará en el reino de los cielos. Llamar a Jesucristo Señor o Maestro, como hoy lo hacen muchos, aún no dice nada. Todavía no es ninguna señal de una fe auténtica ni prueba de una vida espiritual. Hace falta, Jesús no deja lugar a dudas, también la obediencia. Hace falta no solamente profesar, sino también hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas más repugnantes que el Señor nos ha enseñado a lo largo de su ministerio es describir a aquellos que confiesan a Cristo, pero le niegan con sus vidas y con sus acciones. Esto es ateísmo, es una forma de negar la realidad de nuestro Señor Jesucristo, y además es la peor forma de ateísmo. Es lo que podríamos llamar un ateísmo práctico. Hay dos tipos de ateos y normalmente solamente consideramos los primeros como tales. Son los ateos teóricos que por su filosofía, por su modo de pensar, niegan tajantemente la existencia de Dios y por lo tanto niegan algo que no conocen. Sin embargo, el ateo práctico niega algo que conoce. Y entre estos cae Judas. Y me temo mucho que aparte de Judas, caen unos cuantos que hasta pueden formar parte de las filas de nuestras iglesias, que a la hora, cuando es oportuno, se llenan la boca fácilmente con el Señor, Señor y Maestro, Maestro, pero con su vida, con su forma de actuar, con su abandono de la iglesia, de principios espirituales, simplemente dan fe que nunca le han conocido. Me temo mucho que el infierno algún día se va a llenar de personas de este índole, que han negado lo que pretendían conocer. Y así durante la historia, los crímenes más atroces se cometían y se cometen bajo el disfraz del amor a Dios. Esto fue la verdad durante una buena parte de la Edad Media, cuando aquellos discípulos que de verdad querían vivir una vida según las normas divinas fueron perseguidos implacablemente de parte de otros que también pretendían defender la verdad del Evangelio. Uno de los mayores escándalos en la historia de la Iglesia. Judas tenía y sigue teniendo muchos que le imitan. Y voy a abstenerme de poner ejemplos, porque si empezamos no vamos a terminar con esto. Pero el mal ejemplo de Judas no termina aquí. Permitidme mencionar algunas áreas en las cuales con tanta facilidad llegamos tú y yo a ser imitadores de él, muchas veces sin quererlo. Y de esa forma traicionamos a nuestro maestro. Una primera área de lo cual también Judas era culpable es lo que se llama chismorreo y crítica. Es traicionar a los hermanos, actuar con una doble cara. Lo hizo Judas en varias ocasiones. Es el camino más fácil de dañar a otros. Y hay una variante muy piadosa: hablar mal de otros bajo el concepto
tenemos que orar mucho por él o por ella. Es el camino más seguro para envenenar la vida espiritual de una iglesia y frenar cualquier avance importante. Dios odia ese tipo de comportamiento que no es honesto, que no es claro en lo que dice. Es un comportamiento traicionero y es un comportamiento digno de un Judas, pero no de un hijo de Dios. El Señor Jesucristo dice que nuestra palabra, cuando decimos sí, que sea un sí, y cuando decimos no, que sea un no. Tenemos que ser honestos, transparentes en nuestra forma de actuar el uno con el otro. Si no lo hacemos, estamos traicionando a nuestro Maestro y el Evangelio que Él nos enseñó. Otra cosa que se convirtió en una trampa para Judas era el amor al dinero. El amor al dinero, según Pablo, es la raíz de todos los males. Y lo vemos de forma ejemplar en la vida de Judas. Ya nos hemos dado cuenta que Judas era un ladrón desde el inicio. Él cogía de la caja común de los discípulos y lo hizo habitualmente. Todo un libro de la Biblia, el libro de Ageo. Sí, está en la Biblia, es el antepenúltimo y pues muchas veces pasa desapercibido. Pero un libro entero de la Biblia, que es el libro de Ageo, habla de ese tipo de comportamiento, del amor al dinero. ¿Cuál fue el problema de la gente en aquel entonces? Pues ellos dejaban las cosas de Dios sin hacer, concretamente el templo, para amasar sus propias fortunas. Amaba más al dinero cantante y sonante en su bolsillo que adelantar las cosas del Señor. El amor al dinero es uno de los mayores impedimentos para que se predique el Evangelio en todo el mundo, para que el Evangelio avance. Es nuestra forma de retener para nosotros algo que no queremos dar a Dios. Y hay otra variante, que olvidamos tan fácilmente a los que no tienen y que son hermanos nuestros. Realmente retener lo que podríamos dar para la obra del Señor por razones egoístas es algo que indica en el fondo una traición al Evangelio. Es el dador alegre a quien Dios, en el cual Dios se regocija particularmente. Tenemos que preguntarnos, tú y yo, cada uno, ¿hasta qué punto puede el amor al dinero condicionar nuestra forma de seguir a Cristo? En el caso de Judas, era evidente, su amor al dinero le lleva a traicionarle. Tal vez no era su móvil principal, pero ayudaba. Esa paga de los 30 piezas de plata realmente era lo que correspondía al salario mensual de una persona. No era una fortuna, pero ayudó. En tercer lugar, algo que vemos en la vida de Judas y que puede convertirse en una amenaza en nuestra vida es la desobediencia. Jesucristo, en más que una ocasión, habló palabras que deberían haber también sido una advertencia para Judas, pero no le hizo caso. La desobediencia a las enseñanzas de Jesucristo, y él se sentó en la primera fila. Estaba con él cuando conversaba con los discípulos. No tenían Biblia entonces porque no les hizo falta, tenían la Biblia consigo en forma humana y estaban expuestos a esto todo el rato. Y en el caso de Judas realmente no surtió efecto, no penetró en su interior, no hizo ningún tipo de cambio. Dios odia ese tipo de comportamiento donde sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y no lo hacemos.
cuando nos privamos del tiempo para estudiar la palabra de Dios y no solamente estudiarla, sino hacer que tenga acceso a esa palabra a todos los rincones de nuestra vida. Te pregunto, ¿hasta qué punto tu resistencia a ser radical en la aplicación de palabra de Dios a tu vida te impide a seguirle a Cristo de todo corazón? ¿Realmente estamos dispuestos a darlo todo en su honor? ¿Confiamos realmente en su palabra? ¿Confiamos en sus promesas? Tener una Biblia en nuestras manos sin realmente estar dispuesto a obedecerle, esto puede fácilmente llevarnos a traicionar a nuestro Señor. Y hay otra área donde podemos aprender de forma negativa de Judas. Es el cuarto punto. Es seguir las normas del mundo en vez de las de Cristo. Por ejemplo, en cuanto al comportamiento ético. Judas ha hecho suyo el comportamiento del mundo, que es la hipocresía. Es dar besos a alguien que en realidad odiaba. Era una mentira y su forma de actuar le entrega a aquellos que le quieren detener. Y esto es una advertencia también para nosotros. Dios no quiere que nos ajustemos a las normas que rigen en el mundo de aquellos que no conocen a Dios. Cuán fácil es para nosotros copiarles, emularlos, porque simplemente pensamos que haciéndolo no pasa nada. Es una advertencia también el comportamiento de Judas para preguntarnos a nosotros, a cada uno, ¿realmente mi forma de actuar está bien? En quinto lugar, negar a Jesucristo no solamente es darle un beso a los soldados que le darle un beso para que los soldados que le quieran detener sepan quién es. Hasta el día de hoy se sigue negando a Jesucristo de muchas maneras, por ejemplo, también en nuestras conversaciones. Más que uno, de repente parece que ya no conoce, ya ni puede abrir el pico para confesar claramente que es creyente y que quiere obedecer a Jesucristo más que a ninguna otra persona, por ejemplo, en el ámbito del trabajo o entre los compañeros de colegio o de los estudios. Tan fácil, es mucho más fácil pasar desapercibido que darse de conocer como seguidor de Cristo. Y un último punto que quiero mencionar es la mentira. Toda la vida de Judas ha sido una mentira. Él se junta con alguien al cual no está dispuesto a obedecer. Hasta el último momento se da un aire de piedad, de corrección, y realmente su corazón está lejos de él. Demasiadas veces no se honra a la verdad. Usamos a veces la mentira para alcanzar lo que consideramos un fin justificado. Y Dios odia ese tipo de comportamiento digno de un Judas, pero no de un hijo de Dios. Menciono todas estas cosas no para condenarte, si por si acaso notas que algunas de esas cosas podría aplicarse a tu vida. Es simplemente un llamamiento también al arrepentimiento. Y como predicador del Evangelio estoy obligado a preguntarte si alguno de esos puntos realmente pueden formar un problema en tu vida. Entonces, no hagas lo que hizo Judas, sino haz lo que hizo Pedro, que finalmente volvió al redil, que finalmente se arrepintió llorando amargamente
sobre las cosas que hizo. Y nunca es tarde para hacer esto. Y yo quiero animarte, y si necesitas ayuda en esto, seguramente en tu entorno hay una persona que te ayuda con esto. Y para esto deberían estar los pastores. Y seguramente tu pastor o los ancianos de tu iglesia te ayudarán con mucho gusto si tuvieras aquí un problema. Con esto llegamos al versículo 46 y en ese versículo simplemente se nos dice de forma escueta: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. A partir de ese momento, Jesucristo no iba a recuperar la libertad hasta el día de la resurrección. Ahora, ¿quién tomó la decisión de entregarle? Es una pregunta muy interesante. ¿Eran los judíos? ¿Era Judas? Y realmente nos puede sorprender la claridad con que la Biblia responde a esa pregunta. Y voy a citar del libro de los Hechos, del capítulo 2, el versículo 23, donde dice lo siguiente: a este, quiere decir al Mesías, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dios mismo, Dios el Padre, decidió entregar a su propio hijo. Sí, Judas es responsable de sus actos porque hizo exactamente lo que quería hacer y por eso él también recibió la paga correspondiente en la eternidad. Pero realmente era la única manera como Dios el Padre podría llevar a cabo nuestra redención. Estas manos le tocan ahora con intenciones malignas. Y es ahora tal vez lo que más sorprende. No sale fuerza de él, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la mujer con el flujo de sangre, cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he notado que ha salido poder de mí. Esta vez nada notamos, porque los que le tocan lo hacen con intenciones malignos. Y esto también en sí es una gran lección, porque aquel que se acerca a Cristo con malas intenciones no le conocerá como Salvador, ni jamás va a sacar nada de él. Y esto distingue Judas y los soldados de la mujer con el flujo de sangre. Ahora, a Pedro se le saltan todas las alarmas. Y es muy curioso que en ese Evangelio de Marcos, detrás de él está Pedro. Pedro queda aquí anónimo, o sea, Marcos no le nombra, posiblemente por respeto a aquel que le ayudó a confeccionar este Evangelio. Los demás evangelios sí lo mencionan. Dice aquí: pero uno de los que estaban allí sacando la espada. Bueno, sabemos de los demás evangelistas que esto indudablemente era Pedro. Y dice: hirió al siervo del sumo sacerdote, que además creo que es Lucas quien lo dice, se llama Malchus, cortándole la oreja. Bueno, quiere partirle literalmente la cabeza. Bueno, hay que imaginarse la escena. Bueno, todos hemos visto películas y vemos como estos ayudantes, como en este caso era un ayudante importante, tenían yelmos que le cubrió la cabeza. Además tenía una cosa así que le impidió impidió que alguien les podía cortar la cabeza con facilidad. Ahora, seguramente lo que Pedro había hecho es coger la espada en ambas manos y quería seguramente partirle así por la mitad. Entonces, esa espada se deslizaba y le cortó al bajar una oreja. Y ahora Jesucristo hace su último milagro. En primer lugar, recrimina a Pedro de dejar la espada. En segundo lugar, le toca a Malchus y le restaura
la oreja. ¿Qué habrá pensado Marcos en este momento? ¿Se habrá convertido? ¿Esto habrá hecho una diferencia en su vida? La Biblia no dice nada al respecto, pero una cosa queda evidente: el que sana la oreja y que tiene legiones de ángeles al lado se deja llevar cautivo sin oponerse, y lo hace porque era la única manera de ayudarte a ti y a mí. La reacción de Pedro es la reacción carnal. Quiere ayudarle a Jesucristo como lo había prometido en su momento, pero lo hace en la carne, lo hace por esfuerzos propios. Y esto no sirve para nada. Lo mismo ocurrió en Mateo capítulo 6, cuando Jesús por primera vez habla de su muerte, y es el mismo Pedro que le dice: pero maestro, esto jamás te acontezca. No se debe luchar nunca con armas carnales para defender nuestra fe o el reino de Dios. Es inútil y no hace falta para nada. Tantas veces lo olvidamos porque no estamos hablando de lo nuestro, de nuestra propiedad, de lo que a mí me pertenece. Estamos hablando de algo que pertenece a Dios, y Dios reivindicará sus intereses en su momento y lo hará de forma perfecta e implacable. Y esto nos puede dar una gran tranquilidad. La causa de la verdad del Evangelio no necesita fuerza o violencia para sostenerse o para defenderse. Por cierto, muy a diferencia de lo que vimos durante una buena parte de la Edad Media, donde se intentaba defender la fe con armas, o como se hace, por ejemplo, hoy en el Islam. Somos soldados de Dios, eso sí, pero soldados que no luchan con armas carnales, que no luchan con armas de verdad, sino con armas espirituales. Por ejemplo, conocemos todo el versículo: no con el ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hagámosle caso. ¿Y cuáles son nuestras armas? Pues tenemos tres, se me ocurren de momento. Por supuesto, la primera es la palabra de Dios. Esto lo vemos en Efesios, en este capítulo famoso 6, donde vemos nuestra armadura. Es la palabra que es nuestra espada. Tenemos que tomarla como tal, sencillamente por lo que es la verdad. Y por eso nos agarramos a esa palabra, que nadie nos lo robe, que nadie nos lo quite, que nadie lo suavice. Es la palabra de Dios en la Biblia, y esa Biblia es aquí en la tierra el regalo más precioso que nuestro Señor nos ha hecho. En segundo lugar, tenemos la oración. Sobre todo la alabanza. Adorar a Dios es algo que libera, que también nos ayuda a tener victoria en nuestras vidas. Y por eso nuestras reuniones de oración no deberían ser marcadas por un espíritu de sueño, por una pasividad tremenda, sino deberían ser los momentos donde se luchan con esas armas que Dios nos ha dado. La oración en la iglesia y la oración en tu habitación cuando nadie te ve, cuando estés a solas con Dios, estos son armas poderosas. Y que nadie diga: yo no puedo hacer nada para Dios porque mira, yo no valgo para esto, ni para el otro, ni puedo viajar. Pero sí puedes hacer una cosa, y esto es orar. Querido hermano, querida hermana, no sabes lo que te pierdes si no usas este arma que Dios te ha dado, que es la oración, que es algo poderoso. Y esto se nos debería notar a la hora de orar. Ahora, pasamos al versículo 48. Respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido? ¿Con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo,
y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Jesucristo pone en evidencia la falsedad de los superiores judíos. Los últimos 3 años y medio había enseñado públicamente en el templo. Había enseñado a la gente, y esto era una de las tareas a las cuales él más se dedicaba. Pero con la detención de Jesucristo, como hemos visto, se cumplieron varios pasajes proféticos. Todo se cumplió según habían anunciado los profetas. Las huellas que él dejó en el Monte de los Olivos fueron marcadas centenares de años antes. Las Escrituras se cumplieron hasta la última tilde. Realmente la pregunta que hace Jesús es una pregunta que les quita la máscara. ¿Soy acaso un ladrón? ¿Alguna vez me he comportado como tal? ¿Por qué no me habéis detenido cuando estaba en el templo a plena luz del día? Pero así actúa el mundo. El mundo y sus poderosos temen a la palabra de Dios, y es la manera porque actúan así de forma clandestina muchas veces contra los creyentes. Pero no hay que temer, mi querido hermano, mi querida hermana, no hay que temer, porque más fuerte es aquel que vive en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, dice el versículo 50. Y eso también cumple profecías. Lo hemos escuchado antes. Ahora olvidan sus promesas que jamás le abandonarían. En vez de acusarle, tenemos que preguntarnos, en vez de acusarles, debemos de preguntarnos, ¿qué habría hecho yo? ¿Habría hecho yo lo mismo? La Biblia nos da una pista cuando nos dice todos. Ellos representan la verdad, por cuando todos han pecado. Todos nos hemos apartado del camino, todos. Y estoy seguro, si tú y yo hubiéramos estado en el mismo lugar, hubiésemos hecho exactamente lo mismo, porque todos nos apartamos del camino. El confiar en uno mismo nos lleva directamente al fracaso. Es el problema del hombre, el pecado. El hombre que confía en sí mismo siempre está a un paso del infierno. Está destinado al fracaso, muerto en sus pecados. Cada día va de mal en peor. ¿Has oído alguna vez del Señor como ellos oyeron? Tal vez estás de oída en ese momento. Pues escúchame, mi querido amigo, mi querida amiga, es tal vez ahora el momento de volver atrás. Ellos huyeron, pero al final volvieron, salvo aquel que tenía que perderse. Y con esto ahora viene, y con esto voy a terminar, la historia del joven que huye. Es Marcos el único que la cuenta, lo cual nos da una sospecha. Muy probablemente este joven del cual habla ese evangelio es Marcos mismo. Y la cosa realmente tiene sentido. Vamos a intentar entender lo que pasó. Nos dimos cuenta en su momento que la última Santa Cena se celebra en una casa, que era una casa amplia. La dueña muy probablemente era María, la madre de Marcos, precisamente. Lo sabemos de otros versículos, ya en su momento hemos hablado del tema. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Pues de este edificio, en la parte, sur de Jerusalén, sale Judas y sale para traicionar a Jesucristo.
Lógicamente, él iba a decir a los que encontraba que estaba en esa casa. Los soldados, pues, vienen, se presentan en la casa de Marcos y de su familia, pero ya no está allí. Ya, hay un ruido. Posiblemente Marcos se despierta y eso explica por qué solamente anda en ropa interior, para decirlo así. Se pone algo por encima rápidamente para mirar lo que hay y se da cuenta que vienen a detener a Jesús, han venido a su casa, pero los soldados reciben la información, Jesús ya no se encuentra aquí. ¿A dónde se ha ido? Bueno, hablaba algo de ir al jardín de Getsemaní, pues ahí se dirigen ahora. ¿Qué hace Marcos? Marcos no solamente sigue a los pasos, sino les adelanta, corre y se encuentra luego en el lugar donde los soldados ya han cercado a Jesucristo para detenerle. Y es cuando ocurren estas cosas. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. También huye, porque ya sabe, se da cuenta que ya no puede hacer nada, no, ya ha llegado tarde, ya no puede avisar a Jesucristo. Es, para decirlo así, una pequeña pincelada que nos deja el pintor de ese cuadro, que es Marcos, que nos dio el segundo evangelio. Él también huye. Uno de los evangelistas, uno de aquellos que iba a huir una segunda vez en el primer viaje misionero, pero que finalmente, y Pablo así lo dice en su segunda carta a Timoteo, iba a reconciliarse con Pablo, y Pablo no solamente se reconcilia, sino le recomienda de corazón. Esto es Marcos. Finalmente también en su vida prevalece la gracia divina. Y esto es lo bueno. Con todo lo que he dicho ahora, si te encuentras culpable en el sentido de la acusación, tengo buenas esperanzas para ti, tengo buenas noticias. Jesucristo consiguió la redención y Él está más que dispuesto a perdonarte a ti y a mí también en este momento. Si hemos fracasado, y solemos fracasar con bastante frecuencia, allí vas a poder encontrar consuelo en sus brazos, porque Él consiguió la liberación. Él pagó el precio. Él sabe de nuestras debilidades, como dice Hebreos, y Él nos ha perdonado. Y esto nos da esperanza, nos da la seguridad que algún día estaremos con Él para siempre, a pesar de todas las debilidades que marcan nuestras vidas. Que nunca lo olvidemos. Dios te bendiga. Señor, te damos las gracias en esta mañana por esas palabras. La triste detención que finalmente te llevó a la cruz, Señor, y a la vez nos damos cuenta hasta qué punto tú nos amas. Amas a cada uno. Y quieres decir también en ese momento a cada uno lo hice por ti. Señor, gracias por esa redención tan grande. Gracias por las cosas que tú conseguiste en nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos dignos de tu nombre. Ayúdanos cada día. Y donde hemos fracasado, Señor, restáuranos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Dios te bendiga.